Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Abramos nuestras Biblias a Romanos 8. Y hoy tenemos que luchar mucho contra el sueño. Gracias, mis hermanos, por todo lo que han hecho en este viaje. Los quiero mucho en el Señor. Siempre es un placer estar aquí. En el sermón de la semana pasada aprendimos acerca de la naturaleza de la mentalidad espiritual. Hablamos sobre lo que significa tener nuestra mente y afectos puestos en las cosas de arriba. Las evidencias de una mente espiritual y cómo podemos cultivarla. Si usted no estuvo, cuando tenga chance, escúchalo para que entienda todo en orden. Pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a contrastar esto al considerar la mentalidad carnal. Este pasaje de Romanos 8 no deja lugar a dudas. La mentalidad carnal es enemistad contra Dios y conduce a la muerte. Mientras la mentalidad espiritual produce vida y paz, la mentalidad carnal conduce a un estado de separación de Dios, una vida esclavizada al pecado y en última instancia a la condenación eterna. Dice J.C. Ryle, debemos tener una mentalidad celestial y gustos celestiales en la vida que ahora es, o de lo contrario, nunca vamos a encontrarnos en el cielo en la vida venidera. Ahora vamos a examinar este texto para entender la seriedad de la mentalidad carnal y cómo podemos resistirla por la gracia de Dios. Voy a leer Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 8. Lo dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así dice el Señor de los ejércitos. Le pido mucha paciencia el día de hoy, porque es un tema muy pesado, pero es algo que todos debemos enfrentar. Y es posible que haya algunos aquí esta tarde que sean incrédulos y necesitan dar muerte a sus mentes carnales, ejercitando la fe en el Señor Jesús. Mi querido amigo, por favor, vea su necesidad a Cristo, de Cristo. Él es su única esperanza. Hoy vamos a ver la verdad de que la mente carnal es muerte. Mucho de esto está tomado de Martin Lloyd-Jones, pero 3 puntos nos van a guiar esta tarde. Primero, vamos a ver la naturaleza de la mentalidad carnal. La naturaleza de la mentalidad carnal. Segundo, vamos a ver las consecuencias de la mentalidad carnal. Las consecuencias de la mentalidad carnal. Y tercero y por último, el remedio para la mentalidad carnal.
el remedio para la mentalidad carnal. Fue Abraham Booth quien dijo: cuanto más vivo, más seguro estoy de que todas las pretensiones de piedad sin una verdadera mentalidad espiritual carecen de valor. ¿A qué se refiere? Hay formas de piedad que son solo parte de prácticas religiosas vacías, meras apariencias externas. Uno puede ir a la iglesia, pero su corazón permanece sin afecto por las cosas de Dios. Booth destaca que la mentalidad espiritual es de un valor tan importante que no podemos acercarnos a lo de Dios si no la tenemos. No se trata únicamente, mis hermanos, de lo externo. Podemos lucir impecables por fuera, pero la verdadera pregunta es: ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Esto nos advierte que la religiosidad externa sin una mente espiritual viva no sirve de nada. Carnal significa aquí para nosotros algo que es de la carne. La carne se contrapone al espíritu. La carne no significa aquí lo físico, en el sentido de que solo lo físico es malo y lo espiritual es bueno. No, este es dualismo platónico. No, esa es la escritura. La carne aquí en nuestro texto significa las cosas que se oponen a Dios, a su palabra, a su reino y a su gobierno. Imaginen un jardín hermoso, lleno de flores coloridas y plantas saludables. Pero ¿qué pasa si ese jardín se abandona? Si nadie lo cuida ni lo riega. Poco a poco, las malas hierbas comienzan a crecer, ahogando la vida de las plantas. Lo que antes era un lugar lleno de belleza y vida, se convierte en un terreno seco, desordenado y sin vida. Así es la mente carnal. Cuando descuidamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y permitimos que los deseos de la carne nos dominen, nuestra mente se convierte en un terreno fértil para las malas hierbas del pecado. Y muy pronto nuestras almas se marchitan y mueren. Primero, consideremos la naturaleza de la mentalidad carnal. Ahí en Romanos 8:5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué significa entonces ser carnal o andar según la carne? ¿A qué nos referimos cuando decimos carne o vivir conforme a la carne? Significa vivir bajo la autoridad y el control de la naturaleza humana caída, dirigida por deseos y efectos pecaminosos. Es todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Es decir, vivir bajo la autoridad de la naturaleza humana caída, siguiendo deseos pecaminosos en vez de los de Dios. Es seguir esos deseos caídos, los afectos corruptos y lo que es contrario a la ley de Dios. Y aquí tenemos ante de nosotros, en Romanos 8:5, este versículo presenta las dos categorías opuestas. Los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. No existe un tercer grupo neutral. Uno u otro domina a cada persona. Cada persona descendiente de Adán vive según la carne o vive según el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es para usted, mi querido amigo? Esta tarde quiero presionar su conciencia para que considere su estado delante de Dios. ¿Cuál es la marca de su vida? ¿Las cosas carnales o las espirituales? Entonces, ¿qué es la mentalidad carnal?
La mentalidad carnal es tener una vida centrada en los deseos pecaminosos e egoístas de nuestra naturaleza caída. En palabras de Pablo en Romanos 8:7, el versículo 7, él dice ahí, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es una mente que busca placer y satisfacción en las cosas temporales y terrenales. Estar bajo la carne implica una dominación habitual por una naturaleza pecaminosa innata. Es ser conquistado por la mundanalidad, la pecaminosidad y las cosas que no son de Dios. Esto puede suceder en un instante o puede durar toda una vida. Y ahora les hago una pregunta, ¿cierto o falso? Cada vez que pecamos, no estamos siendo espirituales, sino carnales. Y la respuesta es sí, cierto. Cada pecado refleja ese instante de mentalidad carnal. Acompáñame ahora a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. La mente en la escritura abarca no solo pensamientos, sino también afectos, emociones, deseos y metas. Es todo nuestro ser interior. A menudo se habla del corazón como la sede de los afectos. Y aquí en Filipenses 3, empezando en el versículo 15, yo quiero leer hasta el versículo 21. Filipenses 3, 15, donde dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En este pasaje se ve que lo que pensamos, nuestra mente, se expresa en cómo caminamos, nuestra conducta. Lo que está adentro saldrá a la luz. Vamos ahora a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Del versículo 16 al 21. Dice, Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne incluye no solo pecados manifiestos como el adulterio y la embriaguez, sino también formas más sutiles como la idolatría, la envidia y la contienda. La mayoría de la gente cree que esto solo se trata de pecados muy graves, de aquellos que viven en la calle, allá, en pecado, pero en realidad también incluye a personas muy inteligentes, a quienes se consideran muy morales, e incluso a aquellos que el mundo ve como gente buena. La gente a menudo confunde los logros culturales y morales con signos de salud espiritual. Incluso las personas más elevadas en la cultura pueden ser profundamente carnales si sus vidas excluyen a Dios. Es vivir vidas autosuficientes. El engaño de la respetabilidad. Cuando la gente dice, soy una buena persona, mucha gente cree que ser buena persona, según estándares culturales, equivale a ser espiritual, pero no es así. Uno puede ser moralmente respetable ante el mundo y aún así estar dominado por la carne si vive sin considerar a Dios. Pero vea el fruto de uno que tiene una mente espiritual aquí en Gálatas 5, el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este fruto brota de una mente espiritual. Es la que tiene como centro de las cosas de Dios la obra del Espíritu. Y es por el hecho, como dice el verso 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estar unidos a Cristo por la fe significa en realidad que vivimos para Cristo, no para nosotros mismos, no para este mundo. Una nueva criatura ha nacido de nuevo, a una esperanza viva. Y ahora el viejo hombre está muerto junto con sus deseos carnales. Un nuevo corazón ha sido dado por el Espíritu de Dios, el corazón de piedra ahora quitado. Ahora vayamos juntos a 1 de Juan 2. 1 de Juan, capítulo 2. Los versículos 15 al 17. 1 de Juan 2 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí mundo, en 1 de Juan, se refiere a lo que se opone a Dios. No significa que no podamos disfrutar las bendiciones de la vida, sino que no debemos amar ni perseguir valores contrarios a la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice Martin Lloyd Jones. Él dice, ¿qué entonces significa la carne? En una palabra, significa mentalidad mundana. Incluye todo aquello que se opone a la mente y a la vida del Espíritu Santo. Otra forma de decirlo es que las cosas de la carne abarcan cada aspecto de la vida sin Dios. Todo en la vida de donde Dios es excluido.
Se refiere, en otras palabras, únicamente a la vida de este mundo. Indica una separación completa de todo lo que es espiritual. Se concentra en lo visible, en lo que se ve y no tiene absolutamente nada que ver con lo invisible. Su referencia es solo a la vida en este mundo, a una vida delimitada por el cuerpo y por las diversas cualidades y atributos de la mente carnal, pero excluyendo el elemento espiritual. Y ahora viene la pregunta a todos de nosotros. ¿Puede un creyente verdadero ser no espiritual a veces? ¿O tener tiempos de carnalidad? La pregunta surge naturalmente. Si cada vez que peco estoy siendo carnal, entonces ¿puedo ser carnal aunque sea creyente? Y la respuesta es sí, en tiempos cortos de pecado. Pero la diferencia es que el cristiano no permanece toda la vida en ese estado. La diferencia entre un verdadero creyente y un incrédulo es el arrepentimiento. Un verdadero cristiano se arrepiente de su mentalidad carnal. Ellos no pueden soportar vivir en ese estado. No lo aguanta. Ellos odian su pecado. Versus a un no cristiano continúa actuando de acuerdo a su naturaleza. Ellos no se afligen o lloran por su pecado. Ellos no tienen tristeza de Dios. La Escritura nos muestra varios ejemplos de hombres de Dios que en momentos de debilidad actuaron carnalmente, pero que debido a la obra del Espíritu en ellos no permanecieron en ese estado. Vayamos juntos ahora a Mateo 16. El Evangelio de Mateo, capítulo 16. Pensemos por un momento en algunos ejemplos bíblicos. Primero, Pedro, el apóstol Pedro. Mateo 16, capítulo 16, versículo 16. Aquí tenemos nuestro amado Pedro. Pedro hace una de las declaraciones más gloriosas de la fe cristiana. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice que esta revelación vino del Padre. Sin embargo, solo unos versículos después, Pedro actúa según una mentalidad carnal al rechazar la idea de la cruz, provocando una dura reprensión de Cristo. Ve allí en versículo 22, donde dice Cristo: quítate de delante de mí, Satanás, y eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí vemos como un creyente verdadero puede actuar carnalmente cuando deja de pensar conforme a la mente de Cristo y comienza a razonar con una perspectiva terrenal. Sin embargo, Pedro no se quedó en este estado. Pedro acudió a Cristo, se arrepintió de su pecado y encontró refugio en su Dios. El segundo ejemplo, David. El rey David es otro ejemplo de un verdadero creyente que experimentó tiempos de la carne. Su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías fueron actos de una mente carnal, guiada por deseos pecaminosos en lugar de la voluntad de Dios. Durante un tiempo, David endureció su corazón, pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, se quebrantó y se arrepintió profundamente. El Salmo 51 es un testimonio de su dolor y su deseo de ser restaurado con Dios. Dice ahí: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La diferencia entre David y un incrédulo es clara. Su pecado le pesaba y anhelaba restauración con Dios a través del arrepentimiento. Una marca segura
de una mente espiritual es el arrepentimiento verdadero. No es solo sentirse mal por el pecado, sino volverse a Dios con fe, buscando obedecer su palabra con la ayuda de su Espíritu. Por otro lado, la mente carnal no quiere saber nada de esto. Detesta el arrepentimiento genuino, porque significa someterse a Dios y abandonar el pecado. Ahora le hago una pregunta sincera. ¿Ha experimentado usted el verdadero arrepentimiento en el nombre de Cristo conforme a su palabra? Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y en su gracia nos da dádivas preciosas. Pero el mayor de sus regalos es Cristo mismo. Sea hallado en Él. Algunas ayudas prácticas en esto. Siempre examine su corazón. Pregúntese si sus mayores deseos, metas y pensamientos tienen que ver con la gloria de Dios o con satisfacer ambiciones puramente terrenales. Segundo, sea honesto con sus motivaciones. Aún las actividades legítimas pueden volverse carnales si desplazan la devoción a Dios. Revise su agenda, sus prioridades y su actitud, su motivación. 3. Corra a Cristo cuando peque. Cada vez que nosotros pecamos, estamos siendo carnales en ese instante. Pero no se desaliente. Al contrario, acérquese al Señor en arrepentimiento. Él es misericordioso para perdonar y restaurar. Y 4, busque el fruto del Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo que cambie su interior para que su vida muestre amor, gozo y paz en vez de envidia, pleitos y soberbia. Ahora hemos entendido qué implica tener una mente carnal y cómo puede dominar nuestras acciones y efectos. Ahora veamos con seriedad cuáles son las consecuencias de perseverar en esa mentalidad carnal. Recordando las palabras en Romanos 8:6. Al regresar ahora a Romanos 8, el versículo 6 y 7. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí, mis hermanos, la palabra de Dios afirma que el ocuparse de la carne es muerte. Eso describe una muerte espiritual, es decir, una vida separada de Dios. Si alguien pasa toda su vida, su existencia, pensando solo en lo terrenal y sin arrepentimiento, no tiene el Espíritu de Dios en él. Esa muerte espiritual se extiende a todo el alma, haciéndola insensible a la verdad. Hay quienes oyen la palabra de Dios cada semana, pero nunca son transformados. Siguen siendo carnales. Y la realidad es que las personas de mente carnal no van al cielo, porque no han confiado en Cristo. No descansan en la salvación de Él. Están viviendo vidas independientes de Dios y vivirán en la eternidad independientes de Dios también. Serán enviados al lugar donde no hay más que agonía, llanto y crujir de dientes. El infierno, separados de la presencia de Dios para siempre. Queridos amigos, lo único que para ustedes esta noche es poner el peso de su confianza en Cristo. Échese sobre Él. No depende de sus propias fuerzas, sino la obra consumada de Cristo aplicada a su cuenta por el Espíritu Santo. Y mi querido hermano y hermana, si
Siente que una mente y una vida mundana se acercan, silenciosamente huye de ellas. Siéntese agobiado por su pecado. Llora por su mundanalidad. Y vuela a Cristo. Arrepiéntase de esos pecados y recuerde su primer amor. Acompáñeme ahora a Apocalipsis capítulo 2. El libro del Apocalipsis, capítulo 2. Y gracias al Señor que Cristo tiene palabras de consuelo para nosotros aquí. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 2 al 7. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de las Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora es el momento de escuchar la voz de Cristo que le llama. No endurezca su corazón. Acérquese al Salvador, que es manso y humilde de corazón, y recibirá a todos los que se acerquen por la fe. No espere. No presuma de la gracia de Dios. No piense que habrá otra oportunidad, porque esta puede ser la última. No lo posponga. Yo usé una cita esta mañana mientras yo predicaba en Miramar, y quiero usarla de nuevo porque es impactante. Carlos Spurgeon dice así: tú dices, otra ocasión. ¿Cómo sabes que volverás a sentir lo que sientes ahora? Hoy tal vez una voz está diciendo en tu corazón: prepárate para encontrarte con tu Dios. Mañana esa voz se habrá silenciado. Las diversiones del salón de baile y teatro apagarán esa voz que ahora te advierte, y tal vez nunca la vuelvas a escuchar. Todos los hombres reciben advertencias, y todos los hombres que parecen han recibido una última advertencia. Tal vez esta sea tu última advertencia. Dios hoy está tirando fuerte las riendas para frenarte de tus lujurias. Quizás si hoy desprecias el freno y te lanzas alocadamente, Él te soltará las riendas sobre la espalda, diciendo: déjalo. Y entonces será una oscura carrera desenfrenada entre la tierra y el infierno, y la correrás en loca confusión, sin pensar en el infierno, hasta que te encuentres más allá de las advertencias, más allá del arrepentimiento, más allá de la fe, más allá de la esperanza. Dice nuestro Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso nos lleva ahora, en tercer y último lugar, a el remedio para la mentalidad carnal. Romanos 8 de nuevo, el remedio para la mentalidad carnal. Les traigo buenas nuevas de gran alegría. Hay un remedio para la mentalidad carnal. Hay esperanza para todos de nosotros. Romanos 8, 1 de nuevo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos de nosotros necesitamos escuchar las palabras en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En estos versículos vemos cómo la obra de Cristo libra al creyente del poder y la condenación del pecado. Mientras la carne nos mantendría bajo esclavitud, el Espíritu de Dios nos llama a una nueva vida de santidad y comunión con el Señor. A continuación, veamos 4 aspectos concretos del remedio para la mentalidad carnal. Primero, reconozca su incapacidad personal. Es decir, no intente luchar contra el pecado en sus propias fuerzas. La carne no se reforma con buenos propósitos ni con disciplina humana. Jesús mismo dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Si confía en su fuerza de voluntad, tarde o temprano caerá. Descanse, mi hermano y hermana, en la obra consumada de Cristo. La cruz no solo pagó nuestra deuda, sino que también rompió el dominio del pecado sobre nosotros. No intente vencer la carne con esfuerzos propios. Descanse en lo que Cristo ya hizo y viva en un arrepentimiento constante. Arrepentirse no es algo que ocurre solo el día de nuestra conversión, sino un estilo de vida. Cuando el orgullo, la envidia o la ira surgen en su corazón, corra a Cristo. Y escuche de nuevo las palabras de la promesa. De 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Está usted confiando únicamente en la obra de Cristo o sigue dependiendo de sus propios esfuerzos para sentirse bien delante de Dios? Recuerde que el arrepentimiento es el aire que respire un cristiano genuino. Segundo, mis hermanos, camine en el Espíritu y alimente su mente con la palabra de Dios. Cada día debemos caminar bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Esto sucede cuando oramos, meditamos en la palabra y buscamos la santidad en nuestras vidas. Caminamos en el Espíritu a través de los medios de gracia que Dios ha dado a su pueblo. Renueve su mente. No se conforme a este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No descuide la adoración y la comunión. La iglesia no es opcional para el creyente. El Señor nos ha dado su pueblo, su iglesia, para que caminemos juntos. Tercero, crucificar la carne y responda rápido al Espíritu Santo. Es decir, necesitamos declarar guerra contra nuestros deseos pecaminosos. Y tenemos que luchar. Es una batalla, hermanos. Sea sensible a la corrección del Señor y huye siempre de la tentación. Recuerda que la santidad no es opcional. Dios no nos llama a ser mejores personas, sino a ser santos.
No lo podés hacer solo, pero el Espíritu Santo te da la fuerza para luchar y vencer. Y cuarto, recuerden la promesa de seguridad y perseverancia. Dios no abandona a sus hijos. Filipenses 1:6 nos da una certeza gloriosa para los que son hijos de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, su lucha contra la carne no es en vano. No es en vano. Porque Dios mismo es que le sostiene. Dios no está perpetuamente molesto con usted. Y usted tiene que reconocer esto. Y usted es su hijo. Su favor sobre usted no depende de su desempeño diario, sino de la justicia de Cristo. La luz del rostro de Dios brilla sobre usted gracias a Cristo, no gracias a su esfuerzo. Luche, mi hermano, mi hermana, con esperanza, no con resignación. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si la lucha contra el pecado es real, pero la gracia de Dios es más grande que cualquier debilidad suya. Mantenga también, mi hermano y hermana, su mirada en la eternidad. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se desanime en su caminar cristiano. La victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Persevere con la seguridad de que su Padre Celestial está obrando en usted cada día. Y si usted se siente desanimado por caídas pasadas, medite en la fidelidad divina. Dios es fiel. Dios no solo da el remedio para la mente carnal, sino que garantiza llegar con nosotros hasta el fin. Querido hermano, hermana, si usted ha notado que la mente carnal está ganando terreno en su vida, no se desanime. Cristo le ofrece perdón y poder transformador. Arrepiéntase. Humíllese ante el Señor y alimente su corazón con la palabra y aférrese a las promesas eternas. Y si usted aún no ha confiado en Cristo para salvación, sepa que la única esperanza para escapar de la carne y sus consecuencias es poner su fe en la obra consumada de Jesús. Él pagó el precio en la cruz para que ninguna condenación haya para los que están en Cristo Jesús. Acérquese a Él hoy, confiando en que su gracia cubre el pecado y regala una nueva vida según el Espíritu. El Señor nos llama a vivir lejos de la carnalidad, a disfrutar la bendición de una mente renovada que produce vida y paz. Y supliquemos que nos conceda la fuerza y la perseverancia para andar siempre conforme a su Espíritu, para gloria y honra de su santo nombre. Oremos. Señor, tú sabes que te amamos. Danos esa seguridad que solo viene del Cristo. Confesamos nuestros pecados, nuestras mentes carnales, y te pedimos que hagas solo lo que tu Espíritu puede hacer. En el nombre de Cristo oramos. Amén.